Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Dorotea Guillermina de Sajonia-Zeitz. Ella fue una princesa alemana que acabaría contrayendo un matrimonio bastante infeliz, donde sería prácticamente ignorada por su marido, siendo una mujer que se vería afectada por los problemas mentales que padecía y por sus estados depresivos. Espero que os guste esta biografía. Dorotea Guillermina de Wettin y de Hohenzollern nació el 20 de marzo de 1691 en el Palacio de Morisburg, en la ciudad de Zeitz, en el Ducado de Sajonia-Zeitz, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Mauricio Guillermo de Sajonia-Zeitz y de la esposa de ese, la duquesa María Amalia de Brandeburgo-Schwedt. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Dorotea Guillermina la segunda de sus vástagos. La niña se acabaría convirtiendo en la única hija que les quedaría a sus padres los duques, debido a que todos sus hermanos fallecieron durante la infancia. No se sabe mucho sobre cómo fue la infancia de Dorotea Guillermina. Tan solo se sabe que ella creció en un ambiente bastante culto, debido a que su padre era un gran apasionado de la historia y de las lenguas antiguas. Incluso se sabe que su progenitor estaba seguro de que era descendiente del último caudillo de los hunos, Atila, llegando incluso a ordenar que se realizase una extensa investigación sobre sus antepasados, para saber si esto era realmente cierto, además de que fue un hombre muy piadoso. Su madre, por su parte, fue una mujer que tuvo un destacado papel político en el Ducado de Sajonia-Zeitz, contribuyendo así al desarrollo y a la modernización de tales dominios. Pese a ser la única heredera que le quedaba a su padre, Dorotea Guillermina no podía heredar el ducado de Sajonia-Zeitz al ser mujer, aunque sí podía heredar la fortuna, los bienes y las propiedades de su progenitor. Pese a ser la única heredera de sus padres y recibir distintas propuestas matrimoniales, la princesa tardó bastante en casarse, debido a que sus padres esperaban la llegada del prometido ideal para su hija, prefiriendo que la princesa se casase con algún príncipe heredero alemán. Pero con el paso de los años, sus padres decidieron comprometerla finalmente con el príncipe Guillermo de Hesse-Kassel, que era el segundo hijo varón del landgrave Carlos I de Hesse-Kassel, celebrándose así su boda el 27 de septiembre de 1717 en la ciudad de Zeitz. Para entonces, ella tenía 26 años de edad en el momento de la unión, y él 32. Aquel matrimonio resultaría ser muy infeliz. Dorotea Guillermina sería descrita como una mujer poco interesante y no muy agraciada. Por esta razón, su marido no mostraría apenas interés hacia ella. Es más, la futura reina consorte de Gran Bretaña, Carolina de Brandeburgo-Ansbach, hablaría de la princesa en sus diarios cuando la conoció en persona, describiéndola como una mujer fea y de cabeza extraña, refiriéndose con esto de que no estaba muy bien mentalmente. Pese a su infelicidad conyugal, el matrimonio llegaría a tener 3 hijos en común. En el año 1718 nació Carlos, pero este falleció durante la infancia. En el año 1720 nació Federico, quien llegaría a ser el landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Federico II, y en el año 1721 nació María Amalia, pero esta falleció durante su juventud. Dorotea Guillermina cada vez se vería más afectada por una serie de problemas mentales que ocasionaban que sufriese de ideas obsesivas, estados depresivos y de comportamientos erráticos. Por esta razón, ante su debilidad mental, la princesa fue apartada de la vida pública, siendo vista por última vez en público en el año 1725,
durante un evento realizado dentro de la corte de Hesse-Kassel. Dorotea Guillermina permaneció recluida en sus propias habitaciones privadas, algo que ocasionó que su matrimonio se rompiese por completo, debido a que su marido apenas la visitaría ni se preocuparía de ella. Es más, su puesto dentro de la corte sería ocupado por una dama llamada Bárbara Christine von Bernhold, quien era la amante de su suegro, el landgrave Carlos I de Hesse-Kassel, sin una mujer que se ganó el cariño de los hijos de dicho landgrave, especialmente el del príncipe Guillermo, convirtiéndose así esta mujer en una buena amiga de su marido y en una de sus consejeras políticas. Mientras Dorotea Guillermina vivía recluida en sus habitaciones privadas, en el landgraviato de Hesse-Kassel se vivieron una serie de cambios políticos. En el año 1730 falleció su suegro, el landgrave Carlos I, siendo este sucedido por su hijo mayor Federico, quien pasaría a ser conocido como Federico I de Hesse-Kassel. Pero como éste se había convertido anteriormente en rey de Suecia, su marido Guillermo fue nombrado como gobernador de Hesse-Kassel ante la ausencia de su hermano mayor. La princesa permaneció ajena a estos nuevos cambios dentro de la gobernación del landgraviato, viéndose cada vez más afectada por sus problemas mentales y estados depresivos, falleciendo prácticamente en soledad el 17 de marzo de 1743, a los 51 años de edad, en la ciudad de Kassel. Tras producirse su muerte, su marido no se volvería a casar con ninguna otra mujer, centrándose únicamente en los asuntos políticos y religiosos del landgraviato. En el año 1751 falleció su cuñado, el rey Federico I de Suecia, y como éste no había conseguido tener hijos con su segunda esposa, la reina consorte Ulrica Leonor de Suecia, el marido de Dorotea Guillermina se convirtió en el nuevo landgrave de Hesse-Kassel bajo el nombre de Guillermo VIII. Los restos mortales de la princesa descansan en la iglesia de San Martín de Kassel, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Dorotea Guillermina. Ella fue una mujer que se casó bastante tarde para la época, pese a ser la única heredera de sus progenitores, pero ni las riquezas ni las posesiones que algún día tendría que heredar le aseguraron el tener un matrimonio feliz, manteniendo una gran infelicidad conyugal con su marido Guillermo, quien prácticamente la ignoraría durante todo su matrimonio. Dorotea Guillermina se vería afectada por una serie de problemas mentales que a día de hoy seguramente tendrían tratamiento y que la permitirían el poder llevar una vida normal. Pero ante el poco cariño que la tenía su marido y sus estados mentales, finalmente fue recluida, siendo así apartada de la corte y de la vida pública, siguiendo la vida normal de todos como si nada hubiese pasado, mientras la princesa se iría consumiendo lentamente en soledad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Dorotea Guillermina de Sajonia-Zeitz. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la historia que se hayan visto afectadas por estados depresivos o de obsesiones. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!